El mexicano, su personalidad y su cultura ha sido fuente de estudio a lo largo del último siglo por grandes filósofos y psicólogos en México, ¿vale? Uno de los estudios más famosos es el perfil del hombre y la cultura en México, escrito por Samuel Ramos, y donde plantea que hay un complejo de inferioridad dentro del mexicano. Hola, mi nombre es Felipe Hunter, yo soy psicoterapeuta, y el día de hoy vamos a hablar de este complejo de inferioridad planteado por Samuel Ramos. Vamos a hacer cierta crítica, vamos a comentarle un poquito qué era lo que nos dice Samuel Ramos en este libro y vamos a ver si sigue siendo vigente o si puede obedecer a otros factores como cierta debilidad yoica, inseguridad del mexicano en sí y quizá una respuesta ante esta inseguridad maníaca transmitida de forma cultural de generación en generación. Ah, ¿verdad? Esa propuesta no se la esperaban. Pues quédate a ver este video para que puedas comprender a qué me refiero con todo esto, ¿vale? Como lo vieron la semana pasada, estoy retomando el canal y pues en este mes de septiembre, que es tan simbólico para todos los mexicanos, sí, vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de salud mental, como siempre lo hemos hecho, sobre todo vamos a hablar de psicoanálisis, pero nos estamos enfocando a un tema que les gusta mucho, a la psicología del mexicano. Y el día de hoy vamos a hablar de este libro, que ya se los planteé en la introducción, que es El perfil del hombre y la cultura en México. La siguiente semana vamos a hablar de la propuesta que yo hice en mi tesis, esta tesis que tengo por aquí. Y posteriormente, en una siguiente semana, vamos a hablar de algunos mitos prehispánicos, ¿vale? Así es que yo les voy sugiriendo que se vayan suscribiendo al canal si no se quieren perder nada de esto, que a mí me resultó muy apasionante cuando hice mi tesis en esos 5 años que me tardé, desde tercer semestre de la carrera de psicología hasta casi una semana antes de entrar a la maestría en psicoanálisis, que fue cuando presenté ya pues el examen profesional, ¿vale? Entonces, pues todo esto a mí me apasionó mucho y pues ahora lo quiero compartir con todos ustedes. Ahora sí, El perfil del hombre y la cultura en México es un libro que se escribió por primera vez en 1934. Se le hicieron 3 reediciones. Una fue en 1938 y la última fue en 1951, ¿vale? Posteriormente a esto se hicieron ya simplemente reimpresiones y hasta el día de hoy se sigue reimprimiendo y se sigue vendiendo. Obviamente ha despertado muchas críticas, pero al mismo tiempo me parece que en su contenido encontramos factores culturales importantes del mexicano y por eso es que se sigue vendiendo y sigue siendo vigente, ¿vale? Por supuesto que tiene algunas cosas que ya no son vigentes y vamos a hablar de la crítica que se le ha hecho y de la crítica que se va defendiendo inclusive el mismo Samuel Ramos en el prólogo de su tercera edición. Ok, entre las críticas más fuertes que se le hicieron y que el mismo Samuel Ramos se defendió, es que pues él pensó, o él nunca pensó más bien, que el complejo de inferioridad fuera algo orgánico o algo incorregible en el mexicano. Él trataba de pues plantear lo que él observaba en el mexicano para que a partir de ahí sea un punto de partida y se pueda trabajar posteriormente, ¿vale? Entonces él nunca pensó que fuera algo que no se pudiera corregir. Simplemente él quiso plantearlo no como algo orgánico inherente del mexicano, sino en un aspecto dentro de su cultura y a partir de ahí, pues sí, poder hablar de un mexicano nuevo, ¿vale? Otra crítica que se le hace actualmente es que pues en la época en donde escribe este libro había una clase media muy pequeña, ¿vale? Por supuesto que estamos hablando de 1934, apenas unos 10, 15 años después de la Revolución Mexicana. Inclusive hay posturas dentro de lo que fue la Revolución Mexicana que dice que todavía no acababa, ¿no? Y obviamente otras posturas donde indican que la revolución ya había acabado, pero por supuesto que era muy cercano como para hablar de una psicología de un país. Pero bueno, en esa época post-revolucionaria vamos a entender que la clase media era muy pequeña y entonces únicamente se pudo definir al pelado como la clase baja y al burgués como la clase alta. Y no se habló de una clase media y no se habló de lo que es la mexicanidad.
Al mismo tiempo, pues no había un movimiento cultural como para afianzar cuáles eran esas raíces mexicanas. Y de hecho, pues el movimiento muralista, uno de los primeros movimientos que hace exaltar la mexicanidad, pues todavía estaba muy en pañales. Al mismo tiempo, pues todo este origen cultural prehispánico era desconocido. Y pues era desconocido por 300 años de conquista y por 120 años donde no se había hecho tanta investigación por la inestabilidad que se sufrió en México. Obviamente vamos a ver que tanto Benito Juárez como Porfirio Díaz, que fueron las personas que estuvieron más en el poder y que lograron estabilizar a México, pues estaban enfocados más en otros asuntos y no tanto a resaltar la mexicanidad. Entonces, por supuesto que no vamos a encontrar mucho conocimiento acerca de lo prehispánico y es más un conocimiento acerca de pues lo que resulta de la colonia y es lo que él plantea dentro de este libro. Por supuesto que ya fue hasta 1959, después de la tercera reedición, donde se empieza a plantear esto de rescatar lo prehispánico y donde fue Miguel León Portilla quien empieza con todo este trabajo. Entonces, por supuesto que cuando habla Samuel Ramos en su libro, cuando habla del egipticismo del indígena, pues por supuesto que es porque hay un desconocimiento total de la raíz que había sido borrada. Sin embargo, esa raíz prehispánica no fue borrada en su totalidad y esto es lo que vamos a ver en los videos que vienen las siguientes semanas porque hay una transmisión cultural de generación en generación que viene desde la época prehispánica. Pero bueno, eso es tema de otro video. Ahorita no nos vamos a meter ahí, ¿vale? Entonces, estas eran las críticas más fuertes. Sin embargo, a mí me parece que a pesar de estas críticas, bueno, hay otra que me parece importante hacer. Samuel Ramos se enfoca mucho a hacer la crítica al mexicano como al varón y no habla nunca de la mujer mexicana. Entonces esto también ya tiene una tendencia un poquito machista. También la teoría de Adler en sí, que es la que retoma Samuel Ramos para pues hacer la cuestión de analítica del mexicano sobre el complejo de inferioridad, pues también ya es machista en sí. Y esa es la crítica que yo le hago desde pues, el psicoanálisis, ya que vamos a entender que Adler, a pesar de que estuvo con Freud unos cuantos años al principio del psicoanálisis, entre 1905 y 1912, cuando mucho, yo creo que hasta antes ya había abandonado los grupos de estudio de Freud, pues vamos a entender que el psicoanálisis tiene una revolución muy importante en 1914. Entonces Adler ya no es partícipe de un psicoanálisis y más bien desarrolla una teoría pues muy basada en lo biológico y que a mí me parece obsoleta, ¿no? Muy obsoleta porque le da mucho peso a lo biológico y no le da nada de peso ni a lo cultural y no le da nada de peso a pues, lo psicológico. Simplemente él plantea que un organismo cuando tiene un cuerpo más chiquito que el otro, que el de la otra persona, pues va a desarrollar un complejo de inferioridad frente a esa persona y pues se va a tener o va a tratar de exaltarse. Es un poquito como Lord Farquaad en Shrek, y que pues por supuesto que es como una parodia también de Napoleón Bonaparte y pues de algunos personajes históricos que a partir de sus carencias físicas pues tratan de resaltar otras cuestiones, que por supuesto puede tener cierta lógica, pero para un individuo en concreto, no para un país, no para una nación y no para una cultura. Entonces, esa es la crítica que yo le hago con más contundencia y que pues vamos a tener presente. Sin embargo, todavía no llegamos a lo bueno. Ahora sí vamos a ir al mero contenido de lo que nos dice Samuel Ramos en su libro, que a mí, a pesar de estas críticas que ya se le hicieron, me parece que puede resaltar algunos puntos de la mexicanidad, de la cultura y de los valores mexicanos que pudieran estar presentes dentro de su cultura. Y esos son los que a mí me parece que hay que tomar de este libro y a partir de ahí pues ir a ver en dónde más vamos a encontrar estos mismos caracteres que van muy de acuerdo a una inseguridad o una debilidad yoica o pues momentos maníacos para enfrentar la realidad.
Pero bueno, no nos vamos a adelantar, que eso también va a estar en otro video posterior. Ahora sí, los componentes que Ramos nos dice sobre el mexicano es que hay una autodenigración a partir que imitamos a todo lo demás en lugar de exaltar los valores mexicanos. Y esto es parte del porfirismo, donde hubo un afrancesamiento muy grande de los edificios, de la arquitectura, de las leyes, de muchas cuestiones, y que no quiso resaltar el general Porfirio Díaz a lo mexicano. Por supuesto que todo esto va a obedecer también a movimientos políticos, pero yo no me voy a meter para nada en la política porque no me interesa, me da un poquito de flojera y pues vámonos mejor a la psicología. A partir de que Ramos ve estos momentos donde se copian las leyes de otros países, donde se maltraducen, donde ve que se produce la arquitectura copiada de tendencias europeas, el Art Nouveau, por ejemplo, que es muy tradicional del centro histórico, de muchos edificios del centro histórico, pues ahí es donde él ve que busca imitar a lo demás sin resaltar lo propio, y ahí se encuentra una denigración del mexicano. Vamos a entender que esto es importante. Y nos dice Ramos así, y esto se los voy a leer. Apenas se revela este factor a la conciencia mexicana refiriéndose al valor de la propia cultura, la realidad del ambiente, por un juicio de comparación, resulta despreciada. Y el individuo presenta un complejo de inferioridad. No sé qué piensan de esto, pero a mí ahí me parece que trata de meter a la fuerza la teoría de Adler, ¿no? Como un decir, ahí empieza el mexicano a hacer estas comparaciones y a autodenigrarse, y entonces ahí está Adler, está el complejo de inferioridad. Pero a lo mejor podemos quedarnos únicamente con ese complejo, bueno, no con el complejo de inferioridad, vamos a quedarnos más bien con aquello que nos dice sobre pues que el mexicano se compara y que a partir de ahí se devalúa. A mí me parece que eso es valioso porque eso es algo que sí llega a pasar. Y obviamente una vez después de que se devalúa, busca exaltarse, ¿no? Busca hacerse notar y busca sacar cierta seguridad desde una manera un poquito maníaca. Pero esto lo vamos a ver después. Posteriormente, después de hablar de esta imitación y este frasezamiento, nos habla de la humildad del mexicano, ¿no? Que es justamente como el mexicano muchas veces se automilla, se devalúa, se hace menos frente a un otro. En el capítulo de la humildad mexicana, Samuel Ramos va preparando el terreno para plantear su teoría, planteando que el mexicano tiene una dificultad muy fuerte de enfrentar la realidad y ante ella se hace chiquito, se menosprecia y se humilla, y por lo mismo está buscando cualquier cosa que le da un poco de poder para enfrentar esa realidad. Y esto nos puede dar respuesta de muchos temas actuales, como podrían ser temas políticos, la corrupción, cierto narcotráfico, cierta prepotencia que vemos mucho en nuestras propias autoridades o en sujetos de la vida diaria, y algunos profesores por ahí que seguramente han de recordar ustedes en su secundaria y preparatoria, inclusive en la universidad. Yo tengo varias experiencias por ahí que otro día les platico. Pero bueno, lo que plantea aquí Ramos es que el mexicano busca aferrarse al poder o a lo poco que puede aferrarse para enfrentar la realidad. Una realidad caótica y desesperante a la cual siente que no puede hacer frente con su propio ser. Y por eso busca cualquier otra cosa para ello. Y es ahí donde presenta los dos personajes que a mí me parecen bastante divertidos, hasta un poco divertidos, que plantea aquí en su libro. Uno es el pelado y otro es el burgués. Y estas ilustraciones de estos personajes me parecen maravillosas y son personajes que retoman posteriormente Octavio Paz, inclusive la botellita de Jerez puede retomar mucho de esto cuando retoma también el libro del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz en una canción, y pues que ahí se van como ilustrando estos personajes mexicanos. El pelado obviamente se refiere a un sujeto de la clase social baja que pues normalmente busca alcoholizarse, busca estar como evadiendo la realidad, y para enfrentarla siempre trata de exaltar por mucho su ser,
porque siente esa inferioridad, siente esa inseguridad y por lo mismo pues siempre está haciendo pleito con todos o va resaltando sus valores masculinos, su fuerza y por supuesto que esto es algo que seguramente todos los que hemos vivido en México hemos notado de alguno de nuestros pues compatriotas, ¿no? Los que son mexicanos y los que son extranjeros. Y esto también lo voy a leer. La vida le ha sido hostil por todos los lados y la actitud ante ella es un negro resentimiento. Es un ser en naturaleza explosiva cuyo trato es peligroso porque estalla al roce más leve. Y esto está en la página 54. También se los leí porque pues, así está, ¿no? Para que ustedes lo busquen, para que ustedes también lean este libro que me parece formidable. Pero por supuesto que esto no va a responder por todo México, ¿no? Y por toda la nación. Por supuesto que van a ser sujetos que vamos a ver a lo largo de la vida en México, pero no son los únicos. Sin embargo, de ahí Ramos habla pues precisamente de cómo trata de exaltar esa mexicanidad y esa masculinidad, ¿no? Y de ahí la figura del charro, la figura del pelado, la figura del burgués, que el burgués es de clase alta, ¿no? Y es alguien que con su poder, con el poder que tiene, busca abusar de él para sacar provecho de todas las situaciones. Y por supuesto que esto sí es algo muy cotidiano en la actualidad. Y habrá que entender si es un carácter mexicano o es simplemente rasgos de inseguridad. De cualquier manera, me parece que es algo que se tendría que trabajar y la forma de trabajar con esto es siempre de manera individual en psicoterapia, para que estas personas que son tan prepotentes puedan entender sus inseguridades internas y puedan enfrentar el mundo desde sí sin tener que exaltarse a sí mismos y abusar de su poder. Pero bueno, esto es lo que yo estoy trayendo aquí a lo que dijo Samuel Ramos. Samuel Ramos lo entendió desde el complejo de inferioridad, que básicamente es exaltarlo, la propuesta viril, así lo diría Adler, frente a esa inferioridad que siente. Pero pues a mí me parece que esto obedece simplemente a inseguridad y a diferentes modelos y maneras de enfrentar esa realidad. Ahí podemos observar ciertos rasgos culturales maníacos que se da mucho en la fiesta, ¿no? Que para enfrentar el dolor, para enfrentar las pérdidas, para enfrentar el luto, de repente surge la fiesta. Pero esto lo vamos a dejar para otro video. Y bueno, la manera de entender de Samuel Ramos de esto es hablando de los españoles, de la conquista y de cómo fue oprimido lo mexicano frente a lo español. Y a partir de ahí es que surge este complejo de inferioridad frente a lo español o frente a los güeros, ¿no? A la gente rubia. Y a partir de ahí es que pues va planteando toda esta teoría. Sin embargo, me parece que es un muy buen inicio, pero por supuesto que como todos los libros va a tener ciertos detalles que ya no son vigentes o que ya podemos entender desde otra perspectiva. Y entendiendo que en esa época no había un conocimiento tan fuerte sobre lo prehispánico, me parece que el mismo estudio de Samuel Ramos hace a un lado que algunos de estos caracteres del mexicano también podrían tener un rasgo cultural prehispánico. Pero eso lo hablaremos más adelante en otro video. Así es que ya saben, suscríbanse, denle like al contenido si les está gustando y pues recuerden que quien trabaja con su salud mental vive mejor y se atreve a enfrentar sus propios deseos. Por lo pronto es todo y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video el día jueves, ¿vale? Que tengan buen día y hasta la próxima.